La muerte, un concepto que ha fascinado y atemorizado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, no siempre se percibe únicamente como el fin de la existencia. En muchas culturas, filosofías y religiones, la muerte se presenta como una forma de liberación, un paso hacia la trascendencia o un alivio de las cargas terrenales. Esta dualidad entre el temor y la aceptación de la muerte plantea una pregunta fundamental. ¿Puede la muerte ser vista no como una pérdida, sino como una emancipación de los sufrimientos físicos, emocionales y existenciales? Explorar esta idea no solo nos permite comprender mejor el fenómeno de la muerte, sino también reflexionar sobre el valor de la vida misma. La muerte, en este sentido, se convierte en un espejo que refleja nuestras creencias, esperanzas y formas de enfrentar la finitud. A lo largo de la historia, diversas corrientes de pensamiento han abordado la muerte desde perspectivas que la ven como una puerta hacia la libertad. En la filosofía, pensadores como Sócrates y Platón argumentaron que la muerte libera al alma de las limitaciones del cuerpo, permitiendo alcanzar una verdad superior. En las religiones, como el cristianismo o el budismo, la muerte se interpreta como un tránsito hacia una existencia libre de dolor o un estado de iluminación. Incluso, en la literatura y el arte, la muerte ha sido representada como un descanso eterno o una reconciliación con la naturaleza. Estas visiones convergen en un punto común. La muerte no es solo el cese de la vida, sino un acto de liberación que trasciende la existencia material. El propósito de este ensayo es analizar la muerte como una forma de liberación desde múltiples perspectivas: filosófica, religiosa, literaria y social. A través de este análisis, se busca desentrañar cómo diferentes culturas y épocas han encontrado consuelo y significado en la idea de que la muerte puede ser un alivio. Este enfoque no pretende romantizar la muerte, sino explorar cómo su aceptación puede transformar nuestra relación con la vida, ayudándonos a vivir con mayor plenitud y propósito. Al considerar la muerte como una liberación, nos enfrentamos a la paradoja de que, al aceptar nuestra mortalidad, podemos encontrar una mayor libertad para vivir auténticamente. En las siguientes secciones, examinaremos cómo estas ideas han moldeado la comprensión humana de la muerte y cómo continúan influyendo en nuestra manera de enfrentar el inevitable destino que todos compartimos. La muerte, en tanto fenómeno universal, ha sido objeto de profundas reflexiones filosóficas a lo largo de la historia. En diversas tradiciones, tanto occidentales como orientales, la muerte no se concibe únicamente como el fin de la vida, sino como un acto de liberación de las ataduras físicas, emocionales y existenciales. Este apartado explora cómo diferentes corrientes filosóficas han abordado la muerte como una forma de emancipación, analizando las ideas de pensadores clave en el mundo occidental y oriental, así como las convergencias y divergencias entre estas perspectivas. Filosofía occidental. La muerte como liberación del alma. En la filosofía occidental, la concepción de la muerte como liberación tiene raíces profundas en el pensamiento griego clásico. Sócrates, uno de los primeros filósofos en reflexionar sistemáticamente sobre la muerte, veía este evento como una oportunidad para la emancipación del alma. Según Platón, en diálogos como Fedón, Sócrates argumentaba que el cuerpo es una prisión para el alma, limitando su capacidad de acceder a las verdades eternas del mundo de las ideas. La muerte, en este sentido, representa la liberación del alma de las restricciones materiales, permitiéndole alcanzar un estado de conocimiento puro y trascendente. Esta visión idealista
subraya la dualidad entre el cuerpo y el alma, presentando la muerte como un paso necesario hacia la plenitud espiritual. Por otro lado, el estoicismo, desarrollado por filósofos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, ofrece una perspectiva práctica sobre la muerte como liberación. Los estoicos consideraban que la muerte es un proceso natural e inevitable, y que el temor a ella surge de una falta de comprensión de la realidad. Para Séneca, aceptar la muerte implica liberarse de las pasiones desordenadas y de los apegos mundanos, lo que permite al individuo vivir en armonía con el cosmos. En su obra Cartas a Lucilio, Séneca escribe: la muerte es una liberación, no un castigo. Esta aceptación de la mortalidad no solo alivia el miedo, sino que también otorga libertad para vivir virtuosamente, enfocándose en lo que está bajo nuestro control. Así, el estoicismo transforma la muerte en un medio para alcanzar la serenidad y la autonomía. Filosofía oriental: la muerte como trascendencia, en contraste con la racionalidad característica de la filosofía occidental. Las tradiciones filosóficas orientales, como el budismo y el taoísmo, abordan la muerte desde una perspectiva más espiritual y holística. En el budismo, la muerte se entiende como una etapa dentro del ciclo de samsara, el proceso de nacimiento, muerte y renacimiento. Según las enseñanzas de Buda, el sufrimiento, dukkha, es inherente a la existencia mundana, y la liberación definitiva, conocida como nirvana, se logra al trascender este ciclo. La muerte, en este contexto, no es un fin, sino una oportunidad para avanzar hacia la iluminación, siempre que el individuo haya cultivado la sabiduría y la compasión. La práctica de la meditación y la atención plena permite al budista prepararse para la muerte, viéndola como un paso hacia la liberación de las ataduras del ego y el deseo. El taoísmo, por su parte, presenta una visión de la muerte como un retorno al Tao, la fuente primordial de todo lo que existe. En el Tao Te Ching, Laozi enfatiza la armonía con la naturaleza y la aceptación de los ciclos de la vida. La muerte, en este sentido, no es algo que deba temerse, sino un proceso natural que devuelve al individuo a la unidad cósmica. Al liberarse de los deseos y ambiciones mundanas, el taoísta encuentra paz en la idea de que la muerte es una integración con el flujo eterno del universo. Esta perspectiva fomenta una vida desapegada y fluida, en la que la muerte se percibe como una transición serena. Comparación y evaluación. A pesar de sus diferencias, las filosofías occidentales y orientales comparten la noción de que la muerte puede ser una forma de liberación. En el pensamiento occidental, esta liberación se asocia con la emancipación del alma o la conquista del temor a través de la razón, mientras que en las tradiciones orientales se enfatiza la trascendencia espiritual y la disolución del ego. Sin embargo, las perspectivas occidentales tienden a ser más individualistas, centrándose en la experiencia personal del alma o la virtud, mientras que las orientales adoptan una visión más colectiva y cíclica, integrando la muerte en un marco cósmico más amplio. Un punto de convergencia notable es el énfasis en la preparación para la muerte como un medio para vivir mejor. Tanto Sócrates como Buda exhortaban a sus seguidores a reflexionar sobre la mortalidad para cultivar una vida más plena y consciente. En el estoicismo, esta preparación implica ejercicios diarios de contemplación de la muerte, mientras que en el budismo se logra a través de la meditación. Estas prácticas subrayan que aceptar la muerte como liberación no solo alivia el miedo, sino que también transforma la manera en que percibimos la existencia. Reflexión final.
Las perspectivas filosóficas sobre la muerte como liberación nos invitan a reconsiderar nuestra relación con la mortalidad, al verla no como un enemigo, sino como un paso hacia la libertad. Estas filosofías nos ofrecen herramientas para enfrentar la finitud con valentía y serenidad. La muerte, en este sentido, no solo marca el fin de la vida, sino que también abre la posibilidad de una existencia liberada de las limitaciones impuestas por el cuerpo, el ego o las expectativas sociales. Esta comprensión filosófica no solo enriquece nuestra visión de la muerte, sino que también nos motiva a vivir de manera más auténtica, conscientes de la transitoriedad de nuestra existencia. Las religiones han desempeñado un papel fundamental en la configuración de las percepciones humanas sobre la muerte, ofreciendo consuelo y significado frente a lo inevitable. En muchas tradiciones espirituales, la muerte no se considera un fin absoluto, sino un tránsito hacia una forma de liberación, ya sea del sufrimiento terrenal, del pecado o del ciclo de la existencia. Este apartado examina cómo el cristianismo, el budismo, el islam y el hinduismo abordan la muerte como una emancipación, destacando las creencias, prácticas y rituales que refuerzan esta concepción, así como su impacto en los fieles. Cristianismo. La muerte como puerta a la vida eterna. En el cristianismo, particularmente en el catolicismo, la muerte se percibe como un paso hacia la salvación y la vida eterna. Según la doctrina cristiana, la muerte no es el final, sino el comienzo de una existencia en comunión con Dios. La creencia en la resurrección de Jesucristo sustenta la idea de que los fieles, al morir, pueden liberarse de los pecados y las aflicciones de la vida terrenal para alcanzar el paraíso. En el Evangelio de Juan 11:25, Jesús declara: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta promesa de redención transforma la muerte en un acto de liberación, donde el alma se desprende de las limitaciones del cuerpo y del mundo material. Los sacramentos, como la unción de los enfermos y las oraciones por los difuntos, reflejan la importancia de preparar el alma para este tránsito. La muerte, en este contexto, no solo libera al individuo del sufrimiento físico, sino que también lo reconcilia con Dios, ofreciendo una paz eterna. La visión del cielo como un lugar de descanso y felicidad refuerza la idea de que la muerte es una recompensa para los justos, un alivio de las pruebas de la vida. Esta perspectiva ha proporcionado consuelo a millones de creyentes, permitiéndoles enfrentar la muerte con esperanza en lugar de temor. Budismo. La muerte como camino al nirvana. El budismo ofrece una visión distinta, en la que la muerte se inserta en el ciclo de samsara, el proceso continuo de nacimiento, muerte y renacimiento. Según las enseñanzas de Buda, la existencia está marcada por el sufrimiento, dukkha, causado por el apego y la ignorancia. La muerte, por lo tanto, no es un fin, sino una transición que puede conducir a la liberación definitiva, conocida como nirvana, un estado de paz y ausencia de deseo. Alcanzar el nirvana implica liberarse del ciclo de reencarnaciones, lo que convierte a la muerte en una oportunidad para trascender las limitaciones de la existencia mundana. La preparación para la muerte es central en la práctica budista. A través de la meditación y la atención plena, los budistas buscan cultivar un estado de desapego y sabiduría que facilite un tránsito pacífico. En el Bardo Todol, libro tibetano de los muertos, se describen las etapas del proceso de la muerte y cómo la mente puede alcanzar la liberación en el estado intermedio. Bardo. Esta práctica
subraya que la muerte, cuando se enfrenta con conciencia, puede ser un momento de emancipación espiritual. La idea de que cada vida influye en la siguiente también fomenta una vida ética, reforzando la conexión entre la conducta terrenal y la liberación final. Islam y hinduismo. La muerte como retorno y liberación. En el Islam, la muerte se entiende como un retorno a Alá, el Creador. Según el Corán, la vida terrenal es una prueba y la muerte marca el fin de este periodo de evaluación. Para los musulmanes, morir en estado de sumisión a Alá, Islam, asegura la entrada al Jannah, paraíso, donde el alma encuentra descanso y felicidad eternos. El Corán 2.256 afirma: todos pertenecemos a Alá y a Él regresaremos. Esta creencia presenta la muerte como una liberación de las dificultades de la vida y una reunificación con la divinidad. Los rituales funerarios, como el lavado del cuerpo y las oraciones, reflejan la importancia de honrar este tránsito y preparar al difunto para su encuentro con Alá. En el hinduismo, la muerte está vinculada al concepto de moksha, la liberación del ciclo de samsara. Según las escrituras védicas, el alma, Atman, es eterna y pasa por múltiples vidas hasta alcanzar la unión con Brahman, la realidad última. La muerte, en este sentido, es un paso hacia la liberación, siempre que el individuo haya vivido en armonía con el Dharma, deber cósmico. Prácticas como la cremación y los rituales posteriores buscan facilitar el viaje del alma, asegurando que no quede atrapada en el mundo material. La creencia en moksha transforma la muerte en una oportunidad para trascender las limitaciones de la existencia física. Análisis. El papel de la religión en la aceptación de la muerte. Las religiones ofrecen marcos espirituales que ayudan a los individuos a encontrar sentido en la muerte, presentándola como una forma de liberación, ya sea a través de la promesa de la vida eterna, la trascendencia del ciclo de reencarnaciones o el retorno a la divinidad. Estas creencias mitigan el miedo a la muerte y proporcionan consuelo. Los rituales y prácticas asociados con la muerte, como funerales, meditaciones y oraciones, refuerzan esta visión, creando un espacio para la reflexión y la conexión espiritual. Sin embargo, las diferencias entre estas tradiciones son significativas. Mientras que el cristianismo y el islam enfatizan una vida después de la muerte, en un reino divino, el budismo y el hinduismo se centran en la liberación de un ciclo repetitivo, destacando la impermanencia de la existencia terrenal. A pesar de estas divergencias, todas coinciden en que la muerte no debe temerse, sino aceptarse como un paso hacia un estado superior de existencia o paz. Reflexión final. Las perspectivas religiosas sobre la muerte como liberación no solo ofrecen consuelo, sino que también influyen en la forma en que los individuos viven sus vidas. Al presentar la muerte como un tránsito hacia la libertad espiritual, estas tradiciones fomentan valores como la compasión, la humildad y la preparación consciente. En un mundo donde la muerte a menudo se oculta o se teme, las religiones nos recuerdan que aceptar nuestra mortalidad puede ser un acto de liberación, permitiéndonos vivir con mayor propósito y serenidad. La muerte, como tema universal, ha sido una fuente inagotable de inspiración en la literatura y el arte, donde se explora no solo como un fin, sino también como una forma de liberación, a través de narrativas, poemas, pinturas y esculturas. Los creadores han representado la muerte como un alivio del sufrimiento, una reconciliación con la naturaleza o un paso hacia la trascendencia. Este apartado analiza cómo la muerte se ha abordado en la literatura clásica y moderna, así como en el arte visual,
destacando su papel como símbolo de emancipación y su impacto en la comprensión humana de la mortalidad. Literatura clásica. La muerte como redención y descanso. En la literatura clásica, la muerte a menudo se presenta como una liberación de las cargas de la vida. En la Ilíada y la Odisea de Homero, la muerte en batalla es vista como un medio para alcanzar la gloria eterna, liberando al héroe de la banalidad de la existencia cotidiana. Los guerreros, como Aquiles, aceptan su destino mortal a cambio de un legado inmortal, lo que transforma la muerte en un acto de trascendencia. Esta visión heroica subraya la idea de que la muerte puede liberar al individuo de la insignificancia, otorgándole un propósito superior. En el teatro de William Shakespeare, la muerte también se explora como una forma de escape. En Romeo y Julieta, la muerte de los amantes se convierte en la única solución para liberarse de las restricciones impuestas por sus familias y la sociedad. Al elegir morir juntos, Romeo y Julieta trascienden las divisiones terrenales, encontrando en la muerte una unión eterna que la vida les negó. De manera similar, en Hamlet, la muerte aparece como un descanso de las tormentas emocionales y existenciales. La famosa frase, ser o no ser, refleja la lucha de Hamlet con la idea de la muerte como un alivio frente al sufrimiento de la vida. Estas obras clásicas presentan la muerte como una resolución, un medio para escapar de las limitaciones humanas. Literatura moderna. La muerte como parte del ciclo vital. En la literatura moderna, la muerte se aborda con una sensibilidad más introspectiva, a menudo vinculada a la aceptación de la mortalidad como parte del ciclo vital. En las obras del escritor colombiano Gabriel García Márquez, como Cien años de soledad, la muerte es un elemento omnipresente que no se teme, sino que se integra en la vida cotidiana. Los personajes enfrentan la muerte con una mezcla de resignación y serenidad, viéndola como un retorno al flujo natural del universo. En la novela, la muerte de figuras como José Arcadio Buendía se describe con un tono casi místico, sugiriendo que libera al individuo de las cargas del tiempo y la memoria. Por otro lado, la literatura existencialista, como las obras de Albert Camus o Jean-Paul Sartre, aborda la muerte desde una perspectiva filosófica. En El extranjero de Camus, el protagonista, Meursault, enfrenta la muerte con indiferencia, lo que refleja una liberación de las convenciones sociales y las expectativas morales. La muerte, en este contexto, se convierte en un acto de autenticidad, un rechazo a las ilusiones que atan al individuo a una vida sin sentido. Estas narrativas modernas destacan la muerte como una forma de liberación de las estructuras opresivas de la sociedad o de la angustia existencial. Arte visual. La muerte como símbolo de transitoriedad. En el arte visual, la muerte ha sido representada como un recordatorio de la fugacidad de la vida, pero también como un paso hacia la liberación. Durante la Edad Media, las danzas de la muerte, danse macabre, ilustraban la universalidad de la mortalidad, mostrando a reyes, campesinos y clérigos siendo conducidos por la muerte. Estas obras, aunque sombrías, sugerían que la muerte iguala a todos, liberando a los individuos de las jerarquías terrenales. La imagen del esqueleto danzante simbolizaba la inevitabilidad de la muerte, pero también su capacidad para disolver las distinciones sociales. En el Renacimiento, artistas como Hans Holbein, en su serie Los Embajadores, incorporaron símbolos de la muerte, como calaveras anamórficas, para recordar la vanidad de las ambiciones mundanas. Estas memento mori, recuerda que morirás, invitaban a los espectadores a reflexionar sobre la liberación
que la muerte ofrece al despojar al individuo de las posesiones materiales. En el barroco, pintores como Caravaggio utilizaron claroscuros dramáticos para representar la muerte como un momento de trascendencia espiritual, como en la muerte de la Virgen, donde la muerte aparece como un acto de redención. Análisis. La muerte como motivo liberador. Tanto en la literatura como en el arte, la muerte se presenta como un motivo recurrente que trasciende el mero final de la vida. En las obras clásicas, la muerte libera al héroe o al amante de las restricciones sociales o personales, mientras que en la literatura moderna se convierte en un medio para aceptar la impermanencia y encontrar autenticidad. En el arte visual, los símbolos de la muerte sirven como recordatorios de la libertad que surge al reconocer la transitoriedad de la existencia. Estas representaciones no solo reflejan las actitudes culturales hacia la muerte, sino que también ofrecen consuelo al presentar la mortalidad como una oportunidad para la emancipación. La recurrencia de la muerte como liberación en estas disciplinas artísticas subraya su poder para transformar el miedo en aceptación. Al narrar o visualizar la muerte, los artistas y escritores invitan a los lectores y espectadores a contemplar su propia mortalidad, fomentando una vida más consciente y significativa. La muerte, en este sentido, se convierte en un espejo que revela tanto la fragilidad de la vida como la posibilidad de trascenderla. Reflexión final. La muerte en la literatura y el arte no solo captura la imaginación humana, sino que también reconfigura nuestra comprensión de la mortalidad. Al presentarla como una forma de liberación, estas expresiones culturales nos ayudan a enfrentar el miedo a lo desconocido y a encontrar sentido en nuestra finitud, ya sea a través de la gloria heroica, la unión romántica, la aceptación existencial o los recordatorios visuales de la vanidad. La muerte se revela como un acto de emancipación que nos libera de las cadenas de la vida terrenal, invitándonos a vivir con mayor profundidad y autenticidad. La muerte, más allá de ser un evento biológico, está profundamente influenciada por factores sociales y psicológicos que moldean cómo las personas la perciben y enfrentan. En muchas culturas, la muerte se interpreta no solo como un final, sino como una forma de liberación del sufrimiento físico, emocional o social. Este apartado explora cómo las perspectivas sociales, como la eutanasia y las tradiciones culturales, y las teorías psicológicas, como la gestión del temor a la muerte, configuran la idea de la muerte como emancipación, destacando su impacto en la sociedad contemporánea. Eutanasia. La muerte como elección liberadora. La eutanasia, o el acto de poner fin a la vida de manera intencional para aliviar el sufrimiento, representa una de las manifestaciones más debatidas de la muerte como liberación. En países como los Países Bajos, Bélgica y Canadá, donde la eutanasia activa es legal bajo estrictas regulaciones, se reconoce el derecho de los pacientes con enfermedades terminales a elegir la muerte como un escape al dolor insoportable. Este enfoque plantea que la muerte, cuando es una decisión autónoma, puede liberar al individuo de un sufrimiento físico y psicológico prolongado, preservando su dignidad. Sin embargo, la eutanasia también genera controversias éticas y morales, mientras que los defensores argumentan que ofrece una liberación compasiva. Los críticos, incluidas algunas comunidades religiosas, sostienen que la vida debe preservarse a toda costa. En Bélgica, por ejemplo, los informes de 2022 indicaron que la eutanasia representó el 2,5% de las muertes, con casos que incluían no solo enfermedades físicas,
sino también trastornos psicológicos graves. Este fenómeno refleja un cambio en la percepción social, donde la muerte se ve como una opción legítima para liberarse de condiciones intolerables. La aceptación de la eutanasia subraya cómo las sociedades modernas están redefiniendo la muerte, priorizando la calidad de vida y la autonomía personal, psicología y el temor a la muerte. Desde una perspectiva psicológica, la muerte como liberación está íntimamente ligada a cómo los individuos gestionan su miedo a la mortalidad. La teoría de la gestión del terror, Terror Management Theory, desarrollada por psicólogos como Sheldon Solomon, propone que los seres humanos enfrentan la ansiedad existencial derivada de la conciencia de su mortalidad mediante la creación de sistemas culturales y creencias que otorgan significado a la vida. La idea de que la muerte puede ser una liberación, ya sea a través de la vida después de la muerte o la cesación del sufrimiento, actúa como un mecanismo para reducir esta ansiedad. Por ejemplo, las creencias religiosas que presentan la muerte como un paso hacia el paraíso o el nirvana ayudan a los individuos a aceptar su finitud. Estudios psicológicos han demostrado que las personas que abrazan estas creencias reportan menores niveles de ansiedad frente a la muerte. Además, prácticas como la meditación o la terapia de aceptación y compromiso, ACET, fomentan una visión de la muerte como un proceso natural, liberando a las personas del miedo paralizante. Esta perspectiva psicológica sugiere que aceptar la muerte como liberación no solo alivia el temor, sino que también permite vivir con mayor autenticidad y propósito. Cultura y actitudes hacia la muerte. Las actitudes culturales hacia la muerte influyen significativamente en su percepción como liberación. En México, la celebración del Día de los Muertos transforma la muerte en una experiencia festiva, donde los difuntos son honrados como parte integral de la comunidad. Esta tradición, arraigada en creencias prehispánicas y católicas, presenta la muerte como una transición natural, no como algo que deba temerse. Las ofrendas, calaveras de azúcar y desfiles reflejan una aceptación de la mortalidad que libera a los vivos del duelo prolongado, permitiéndoles celebrar la vida de los fallecidos. En contraste, en muchas sociedades occidentales modernas, la muerte tiende a ser tabú, relegada a entornos clínicos y raramente discutida abiertamente. Esta ocultación puede intensificar el miedo a la muerte, dificultando su aceptación como liberación. Sin embargo, movimientos como el Death Positive Movement buscan cambiar esta narrativa, promoviendo conversaciones abiertas sobre la muerte y fomentando rituales personalizados que celebren la vida del difunto. Estas iniciativas reflejan un esfuerzo por recuperar la muerte como una experiencia liberadora, tanto para los que mueren como para los que quedan. Análisis: la interacción entre sociedad y psicología. Los aspectos sociales y psicológicos de la muerte como liberación están intrínsecamente conectados. Las normas culturales determinan cómo se percibe y ritualiza la muerte, mientras que las respuestas psicológicas individuales están moldeadas por estas normas. Por ejemplo, en sociedades donde la eutanasia es aceptada, los individuos pueden sentirse más empoderados para enfrentar la muerte como una elección, lo que reduce la ansiedad existencial. Del mismo modo, las tradiciones como el Día de los Muertos crean un marco cultural que facilita la aceptación psicológica de la muerte, transformándola en una celebración de la vida. La educación y el diálogo abierto sobre la muerte son cruciales para fomentar esta perspectiva liberadora. Iniciativas como los Death Cafés
donde las personas se reúnen para discutir la mortalidad, han ganado popularidad en todo el mundo, promoviendo una comprensión más saludable de la muerte. Estas prácticas no solo desmitifican la muerte, sino que también empoderan a los individuos para verla como una oportunidad para liberarse de las cargas físicas, emocionales y sociales, redefiniendo su relación con la vida. Reflexión final. Los aspectos sociales y psicológicos de la muerte, como liberación, revelan cómo las creencias, prácticas y estructuras culturales influyen en nuestra comprensión de la mortalidad, desde la eutanasia como una elección autónoma hasta las tradiciones que celebran la muerte como parte de la vida. Estas perspectivas nos invitan a reconsiderar la muerte no como un enemigo, sino como un acto de emancipación. Al integrar enfoques psicológicos que mitigan el miedo y promueven la aceptación, las sociedades pueden fomentar una relación más sana con la muerte, permitiendo a los individuos vivir con mayor plenitud y enfrentar su finitud con serenidad. En última instancia, ver la muerte como liberación nos libera también de las cadenas del temor, abriendo espacio para una existencia más consciente y significativa. Conclusión. La muerte como una liberación. La muerte, un fenómeno que marca el destino común de todos los seres humanos, trasciende su aparente finalidad para convertirse, en múltiples contextos, en un acto de liberación. A lo largo de este ensayo, hemos explorado cómo diversas perspectivas, filosóficas, religiosas, literarias y sociales, han concebido la muerte no solo como el cese de la vida, sino como una emancipación de las ataduras físicas, emocionales y existenciales. Desde las reflexiones de Sócrates sobre la liberación del alma, hasta las promesas cristianas de vida eterna, desde las representaciones artísticas de la muerte como descanso, hasta los debates modernos sobre la eutanasia, cada enfoque revela una verdad compartida. La muerte puede ser un alivio, una puerta hacia la trascendencia o la autenticidad. Esta comprensión multifacética nos invita a reconsiderar nuestra relación con la mortalidad y a encontrar en ella un sentido profundo para la vida. Las filosofías occidentales y orientales coinciden en que aceptar la muerte libera al individuo del miedo y le permite vivir con mayor plenitud. Las religiones, al ofrecer visiones de salvación o iluminación, proporcionan consuelo y esperanza, transformando la muerte en un paso hacia la paz eterna. En la literatura y el arte, la muerte se convierte en un símbolo de redención o reconciliación, recordándonos la fugacidad de la existencia. Socialmente, prácticas como el Día de los Muertos y la aceptación de la eutanasia reflejan cómo las culturas pueden integrar la muerte como parte de la vida, liberando a los individuos de la angustia y el tabú. Estas perspectivas convergen en un mensaje poderoso. Al abrazar la muerte como liberación, podemos liberarnos también de las cadenas que nos atan en la vida, viviendo con mayor propósito y serenidad. Esta reflexión sobre la muerte nos desafía a mirar más allá del miedo y a encontrar significado en nuestra finitud. En un mundo donde la tecnología y la medicina están redefiniendo los límites de la vida, es crucial continuar explorando el significado de la muerte. ¿Cómo podemos integrar estas ideas en un contexto moderno donde la muerte a menudo se oculta o se medicaliza? Fomentar el diálogo, la educación y las prácticas que celebren la mortalidad puede ayudarnos a vivir de manera más consciente, aceptando la muerte no como una derrota, sino como un acto final de libertad. Al final, la muerte como liberación nos enseña que, al aceptar lo inevitable, encontramos la verdadera libertad
para vivir plenamente en el presente, honrando cada momento con gratitud y autenticidad.